¿Qué tal? Llegó el momento de hablar de los griegos. ¿Y por qué es fundamental hablar de los griegos? Porque nosotros pertenecemos a lo que se conoce como la cultura greco-latina. Nosotros heredamos muchísimo de lo que se generó en este lugar. Para hablar de los griegos, vamos a hacer mención a lo que ya sabíamos de los sumerios. Sumerios invadidos por los acadios, invadidos por los babilónicos, invadidos por los asirios, caldeos, y todavía encima dioses que estaban descontentos con cómo estaban cumpliendo o incumpliendo sus leyes, y por lo tanto, para el 1950 aproximadamente antes de Cristo, destruyen las ciudades, Sodoma y Gomorra, y con ello narran los textos encontrados en las tablillas, toda una nube de muerte que va invadiendo los lugares y los animales se despellejan y la gente se cae muerta con el agua envenenada y hay olor a podredumbre de todos los muertos que han ocurrido después del suceso Sodoma y Gomorra. Mientras tanto, algunos escapan, el pueblo judío por un lado con Abraham y otros pueblos hacia otros lugares. ¿Por qué cito esto? Porque es muy importante ver, en función de eso, el surgimiento de Grecia como cultura. Si la miramos antes de esta etapa, vemos que sobre Grecia lo único que había eran asentamientos de aldeas, igual que en el resto de los pueblos del mundo. Pero a partir de este desgranamiento ocurre que empiezan a aparecer algunos pueblos que, venidos desde la zona de Sumer, llegan a la península griega, en principio los minoicos y los cretenses, después los aqueos más o menos en el 1600, o sea, como 250 años después de que se tuvieron que ir de esta zona, y para el 1200 más o menos llegan los dóricos, esta corriente que hemos marcado acá con una línea roja. ¿Qué tienen de particular la llegada de los dóricos? Los dóricos, además de que tenían una cultura relativamente mucho más formada que la de los aldeanos de esta península, eran un pueblo que le daban mucha importancia al cuerpo, a su formación física, al arte de la guerra. Entonces eran muy buenos guerreros. Este pueblo invade toda la zona. A esta época se la conoce como Edad Oscura. La Edad Oscura, con la llegada de los dóricos, hace que la isla tenga un relativo esplendor en cuanto a que los asentamientos que aparecen son mucho más estables, con mucha mayor producción de materiales refinados que los que tenían la antigua aldea de Grecia. Pero tras la llegada de los dóricos aparecen los jónicos y los eólicos, ubicándose líneas verdes en toda esta zona. Los jónicos le daban mucha más importancia a las ciencias que al cultivo del cuerpo. Para aquella época, ciencia era sinónimo de filosofía. Filosofía era la ciencia única que abarcaba todo el conocimiento y todas las preguntas. Así las cosas, Grecia había quedado como dividida en dos partes, una orientada hacia el esplendor del cuerpo, hacia el manejo del arte de la guerra, de las armas, hacia lo que después detonó como los Juegos Olímpicos, y por otro lado un sector más dedicado al arte, la cultura, las ciencias, el jónico. ¿Se llevaban bien entre estas ciudades? O sea, unos dedicados al cuerpo, otros dedicados al arte y la ciencia. Bien, lo que se dice bien, no, pero mal tampoco, porque habían encontrado una forma bastante elegante de resolver sus problemas. Y es, en cada ciudad
tenían sus reglas. Y mientras esa ciudad no interfiriera en el desarrollo de lo que hacían otras ciudades, no se molestaban. Entonces, habían diseñado lo que se llamaba polis. Cada ciudad era una polis y en esa polis jugaban las reglas de esa ciudad. Así comienza, 750 años antes de Cristo más o menos, lo que se conoce como la etapa arcaica de Grecia. ¿Qué detonó que ese equilibrio se perdiera? Bueno, resulta que 500 años antes de Cristo, los medos y los persas intentan invadir Grecia, aumentar su territorio, invadir Grecia desde esta zona. Cuando los medos y los persas empiezan a conquistar, uno lo tiene referenciado a esa película que se llama 300, que relata justamente esta invasión. Si se mantenían separados como polis, los medos y los persas simplemente tenían que invadir de a ciudades y eran fácilmente conquistables. Los griegos tuvieron que tomar una decisión, y la decisión fue crear una res pública, una cosa pública. Cuando crearon la República Griega, la cosa cambió, porque ahora tanto los dóricos como los jónicos estaban embarcados en una sola idea, y era repeler a los medos y a los persas. Se conoce a esta etapa como las guerras médicas, no porque se peleen con médicos, sino porque los que intervenían eran los medos. Esa relación entre medos y médicos fue porque los países árabes desarrollaron muchísimo la medicina, desarrollaron muchísimo el arte de curar. Entonces, cuando alguien en esas épocas tenía alguna enfermedad importante, viajaba con los medos para curarse. Pero con una res pública consolidada, con un ejército fuerte, ahora Grecia no se conforma con simplemente dejar liberada su pequeña península. Ahora tienen la fuerza como para deshacerse definitivamente de los medos y de los persas, y cuando se quieren acordar empiezan a invadir la zona del Asia, al punto tal que Alejandro Magno toma toda la zona de Asia, parte de la India, y conquista prácticamente todo el mundo conocido de su época. Alejandro Magno era muy respetuoso de la ciencia. Alejandro Magno se había educado con Aristóteles. Eso le hacía ser una persona muy reflexiva respecto de la filosofía, de la ciencia, de la cultura. Cuando iba con su ejército invadiendo, llevaba junto con él filósofos. ¿Para qué? Para ganar cultura de los pueblos conquistados, no para someterlos, sino para generar un acervo cultural cada vez más grande. Grecia se hace mucho más rica también culturalmente con esta invasión. Y como vemos, también invade Jerusalén y también invade la zona de la Mesopotamia asiática, Babilonia, todo ese sector. Es ahí cuando nosotros hacemos referencia en la línea de tiempo, en el video anterior, a que Sumer pasa a estar conquistada por los griegos. La invasión de Alejandro Magno llega a estas zonas muy profundas del Asia. Algunos cuentan que muere en una batalla en Samarcanda, otros dicen que fue envenenado, otros dicen que nunca salió de Persépolis, algunos dicen que se ha encontrado el cadáver, otros dicen que no, que todavía se está en duda. Lo cierto es que en el 323 a.C. Alejandro Magno murió, y con su muerte también muere su ímpetu de conquista, y por lo tanto Grecia empieza poco a poco a perder territorios, el resto de los pueblos recobra sus libertades y comienza a retrotraerse a la vieja península de la que habían salido. A todo este periodo de expansión se lo conoce como periodo clásico, en donde la problemática de los griegos era cómo incorporar, cómo generar una política
que incluyera a todos estos pueblos nuevos, estas culturas nuevas, estas lenguas nuevas, donde ahora prácticamente no había un extranjero, porque todo era Grecia. Y cuando Alejandro Magno muere y la Grecia se retrotrae a su viejo territorio, comienza lo que se conoce como período helenístico. Ahora la problemática de los griegos ya no era la de ver cómo asimilaban más cosas, sino encontrarle algún sentido a su existencia. Esto hace que los filósofos o los que producían ciencia durante toda la etapa griega los podamos clasificar así muy groseramente en 3 etapas. Estas 3 etapas se dividen en una primera etapa arcaica, donde los griegos se dedicaban a estudiar para ellos, entender la naturaleza, el cosmos, la cultura, las matemáticas, época en la que tenían sus polis y sus problemas se acotaban a su ciudad y sus circunstancias. Una segunda etapa, la clásica, ese periodo de expansión de Grecia, donde ahora la problemática era básicamente política, lo social era lo que le preocupaba, porque ahora la cultura era diversa, los idiomas eran diversos, la forma de relación entre los pueblos era diversa. Y una tercera etapa, la helenística, donde ahora comienzan a mirarse para adentro porque ya no tienen las problemáticas, tienen una cultura mucho más ampliada, pero ya no tienen las problemáticas que tenían antes de ver cómo incorporaban cosas nuevas. Entonces comienzan nuevamente a reformular viejas ideas que habían tenido en el periodo arcaico o en el periodo clásico. Entonces empiezan a surgir los neopitagóricos, o sea, aquellos que en el periodo helenístico empiezan a recuperar las posturas ideológicas, filosóficas del periodo arcaico, o empiezan a surgir los neoplatónicos, algunos que recobran las ideas de Platón del periodo clásico y las retoman nuevamente en el periodo helenístico. ¿Qué pasa con España? Bueno, España tenía también, antes de la conquista de pueblos con nuevas culturas, grupos con asentamientos, los celtas y los íberos. Asentamientos en aldeas, ninguna producción muy especial, la caza y la pesca. Celtas por un lado, íberos por el otro, en el medio un sector mezcla de los dos, celtíberos, pero comienzan a llegar fenicios por un lado, cartagineses por otro, griegos por otros, todos a la isla ibérica. Uno se pregunta por qué, cuál era el interés sobre un pueblo que se dedicaba a la caza y a la pesca, solo a adquirir territorios. No, en esta zona había minerales, y en especial entre los minerales, hierro. Y el que tenía el hierro controlaba las guerras, porque si vos tenías una espada de cobre y venía a enfrentarse tu adversario con una de hierro, ante el primer cruce de espadas, vos te quedabas solamente con el mango, y el otro con una espada dura con la cual vencerte. Entonces, clave en esas épocas el desarrollo de la industria del hierro. Pero ¿qué pasa mientras tanto? Mientras que Grecia había visto disminuir su poderío militar, sus intenciones de expansión y todo lo demás, los pueblos de la costa de Italia, descendientes culturalmente de los dóricos, de aquellos griegos que hacían sus galas y su esplendor del cuerpo físico, del entrenamiento para las batallas, comenzaron a agrandar sus territorios, comenzaron a expandirse, comenzaron a tener una estructura militar muy grande y poco a poco fueron dominando todo, incluso la isla española. Entonces, en algún momento, aquello que empezó siendo un sector influenciado por los dóricos griegos, terminó siendo la Gran Roma.
Pero no nos olvidemos nunca que la Gran Roma fue dórica, o sea, tuvo una gran influencia de guerra, de espadas, de cuerpo físico, de desarrollo material, pero la faz científica, la faz cultural quedó prácticamente anulada. ¿Había filósofos? Sí. ¿Había producción de ciencia? Sí, pero reducidas a su mínima expresión. Entonces, cuando estudiamos toda esta etapa que se conoce como Baja Edad Antigua, ¿sí? Recordemos que la Alta Edad Antigua era la época de los sumerios, la Baja Edad Antigua hacemos referencia desde el punto de vista de la ciencia, del arte, de la cultura, a la etapa griega, que fue donde básicamente tuvo esplendor todo el conocimiento. Uno cree que los poderosos son imposibles de derrotar, y mirados como poderosos desde afuera, es posible que sí, pero el poderoso tiene su mayor debilidad casualmente en mantenerse poderoso. Mantener poderoso a un pueblo invasor que no respetaba las culturas de los demás pueblos, que para mantenerse en los lugares necesitaba mucho ejército que dominara, que controlara, que sojuzgara al pueblo invadido, hacía que también necesitara mucho dinero para sostener semejante ejército, sueldos. Y entonces había que producir dinero en un territorio así de vasto. La verdad es que el sector europeo de Roma producía muy poco. Históricamente, la Europa produjo siempre muy poco en proporción a la cantidad de habitantes que tenía. Nos tocan después etapas posteriores donde toda América y toda África surtieron y surten de las necesidades de Europa porque no se autoabastece. Y una zona asiática de Roma que sí era muy rica. ¿Por qué? Porque todo el comercio que venía de la zona de Asia, de la India, pasaba por un pequeño estrecho, Bizancio, por el cual se hacía todo el comercio, se canalizaba todo el comercio de la época para que fluyera a través del mar Mediterráneo. Este negocio de ser la aduana de la época le dejaba mucha riqueza a la zona asiática de Roma. Uno de los problemas a tener en cuenta, entonces, el económico. ¿Cuál era el siguiente problema? La otra razón es que un predicador en Jerusalén, en el año 0, había comenzado a generar un movimiento que hablaba de un Dios indulgente, de un Dios que quería a los pobres, que no necesitaban que Él les dieran ofrendas. Recordemos la diferencia con el panteón de los 12 dioses, sumerios, griegos, romanos, que para agradarles a los dioses había que entregarles ofrendas. Y cuanto más grandes eran las ofrendas, más contento se ponía Dios. Entonces, si uno podía entregarle como ofrenda una vaca, un toro, una cápita, era alguien con mucho capital, un capitalista, y por lo tanto era afortunado, porque recibía la gratificación de Dios. Hago todo este comentario para que anexemos la idea de dónde fueron saliendo esas palabras que nosotros usamos cotidianamente, esta cosa de tener buena suerte con ser afortunados, y queda ligado a tener fortuna. Frente a esto, un Dios que no pedía nada a cambio y que entregaba amor y que ofrecía un reino en los cielos para todo aquel que no hubiera pedido nada a cambio, para todo aquel que soportara el sufrimiento y que perdonara a su hermano. Esto hace que en un pueblo con una inmensa mayoría de esclavos y súbditos prenda mucho más una postura de un Dios que perdonaba y que les ofrecía, sin pedir nada a cambio, una gratificación en el reino de los cielos, frente a unos dioses a los que había que entregarle lo poco que uno tenía, y para colmo, si eras pobre, no tenías mucho para entregarle, o sea que estabas sometido
a que la buena fortuna no te llegara nunca. Por lo tanto, prolifera muchísimo la religión cristiana, esto es, los seguidores de Jesús el Cristo. Luego pasará a llamarse religión católica cuando se institucionalice. Por lo pronto, el emperador de Roma tiene que congraciarse con este mayoritario pueblo cristiano y entonces, para organizar la cosa, hace lo que se conoce como el primer concilio, que es juntar a todos los sacerdotes de la época en Nicea, un lugar que está por esta zona, ¿no? Enfrente de la península griega. ¿Qué hace en ese concilio de Nicea en el 307 a.C.? Bueno, un acuerdo, un conciliar, un ponerse de acuerdo para establecer una religión que va a ser la religión oficial de Roma a partir de ahí y que le permita seguir gobernando. Pese al esfuerzo de Constantino I, que de los 50 textos que había de la Biblia y que algunos de ellos no les resultaban convenientes para gobernar, elige solo 4, que son los 4 que figuran en el Nuevo Testamento hoy en día, y los otros los manda a destruir, y a destruir a las familias que seguían esos testamentos, y recién se empiezan a encontrar en esta época, en algunas excavaciones, algunos de esos textos que han sido enterrados con sus seguidores, abrazados en los textos antiguos. Hay mucha documentación que sustenta cómo se desarrollaron todas estas persecuciones, estas matanzas de los propios cristianos que seguían estos 50 textos prohibidos, esto que después se conoce como la Biblia Negra o la Biblia Prohibida, para sustentar solamente los 4 que eran convenientes al emperador Constantino I, a un gobierno más fluido por parte de los romanos. Pero hacer a la religión cristiana, la religión oficial, hace que aparezca un nuevo poder dentro de Roma, y es el poder ahora de los sacerdotes cristianos, que en muchos casos pone en jaque las decisiones del emperador. Ya tenemos 2 conflictos, el económico y el de toma de decisiones por parte del emperador, porque tiene una interna muy feroz con su propio pueblo. El tercer punto en discordia es que, estando Roma en cierto nivel de debilitamiento a causa de estas cosas internas, los sajones, los anglosajones, los eslavos, los turingios, todo el sector norte de Europa que venía estando segregada a vivir en una zona fría, sin demasiada producción, ni vegetal ni animal, de golpe ven la posibilidad de expandirse hacia regiones de mejor calidad para su vida. Así es que 3 conflictos a la vez: económico, religioso y de control del poder interno con el cristianismo, y la invasión de los pueblos del norte de Europa, y por el otro lado la eterna invasión de los turcos que venían invadiendo desde este lado. Los turcos que logran invadir España y que se mantiene invadida España hasta el 1492, o sea, hasta que Colón llega a América, todavía los turcos están en esta zona. Lo cierto es que el emperador, la salida más elegante que encuentra a todo esto es dividir a Roma en 2 partes, darle una parte a cada uno de sus hijos, y prontamente la Roma occidental europea cae en manos de godos, visigodos, ostrogodos y todos los pueblos invasores de esta zona, que son conocidos como los bárbaros porque son gente de afuera, la traducción de bárbaro. Y por otro lado la parte oriental, que va a cambiar de nombre y va a llamarse Imperio Bizantino actualmente, porque su capital va a ser Bizancio, esta mayor productora de riqueza de la que habíamos hablado recién. ¿Cuál es la estructura de la sociedad tanto en Grecia como en Roma? Bueno,
En la Grecia había básicamente tres clases sociales. La del ciudadano. El ciudadano era aquel que tenía la potestad de tomar decisiones sobre su polis. Recordemos que Grecia estaba dividida en polis, y eso significaba que él estaba en condiciones de ir a las reuniones que se hacían en la plaza pública, en el ágora, y decidir a mano alzada qué cosas se hacían y qué cosas no se podían hacer dentro de la ciudad. En el segundo lugar estaban los metecos. ¿Quiénes eran los metecos? Los metecos eran hombres libres, pero que venían de otras polis. Y si venías de otras polis, no podés tomar decisiones sobre lo que se intenta hacer en esta polis. Por lo tanto, un meteco no tenía el mismo carácter de ciudadano que alguien que había nacido y vivido en esa ciudad. Pero tampoco tenía la posibilidad de ser dueño de tierras ni de casas. Por lo tanto, un meteco quedaba segregado a vivir bajo la tutela de algún ciudadano. Y por otro lado, como siempre, durante toda esta época, recordemos que toda esta edad se la conoce como edad esclavista, los esclavos. Y los esclavos no tenían derecho a nada, ni tenían derecho a su propia vida. Por lo que, si algún ciudadano decidía matar a un esclavo, no se lo cuestionaba. Por lo menos no se lo cuestionaba en el sector dórico, en la parte más violenta de Grecia. En el sector jónico, muchas de las polis tenían reglamentaciones respecto a los cuidados de los esclavos. Uno no podía tomar una vida de un esclavo por propia decisión o porque se le antojara. ¿Por qué es importante distinguir estas tres clases sociales? Porque los filósofos en general terminaban cayendo en la clase de los metecos. Si no te tocaba en suerte nacer en una polis donde tenías todo el conocimiento a tu disposición, como científico necesitabas viajar a otros lugares. Durante todo este periodo los griegos, para formarse, viajaban a Babilonia, se nutrían del conocimiento babilónico, viajaban a Egipto, se nutrían del conocimiento egipcio y volvían a su ciudad o a otra ciudad que les resultara más conveniente para desplegar su conocimiento ahí y formar una escuela. Cuando volvías con todos esos conocimientos a formar una escuela, ya no eras ciudadano, eras meteco, y por lo tanto siempre tenías que quedar bajo la tutela de algún ciudadano. En el Imperio Romano, algo similar, estaba el pater familia, que era el ciudadano, era el padre de familia, donde la familia era una cosa mucho más ampliada. La familia era todo aquel que estaba bajo la tutela de un pater familia, que era su propia familia, más los siervos, más los esclavos. Entonces, el pater familia congregaba a todo un séquito a su alrededor. De ahí derivan los términos como patronato, como patrocinio. ¿A quién controlaba este pater familia? A los siervos, o sea, a personas que no habían nacido esclavas, pero que tampoco tenían capital suficiente como para ser un pater familia, y por lo tanto vivía como súbdito de un pater familia, y eso implicaba vivir a la expensa de un sueldo mínimo que no te permitía nunca independizarte. Y si te ibas del amparo de un pater familia, estabas desamparado, que significaba que andando por las calles de Roma, cualquiera te podía robar o matar porque nadie te iba a defender. Entonces, en general, los siervos nacían siervos y morían siervos de un pater familia. Y, por último lugar, el esclavo, que el esclavo era comprable o vendible, era un artículo de cambio, de comercio y de uso, tanto en el pueblo griego como en el pueblo romano. Ahora que tenemos la estructura general de
medianamente cómo funcionó la Grecia y la Roma durante toda esta etapa y cómo era su organización social, para el próximo video vamos a ver qué pasaba concretamente con la ciencia y con la matemática. Los espero.